hacia la ciencia y la psicología. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el esfuerzo colectivo de una multitud de investigadores, escépticos y pragmáticos que basan sus conclusiones en una cuidadosa y progresiva búsqueda de hechos por medio del uso sistemático y de la constante experimentación. ¿Qué es la psicología? Es la ciencia que estudia todos los procesos psíquicos. Los científicos vieron que la psicología podía convertirse en una ciencia en el siglo XIX. El primer paso para que se llegara a esto fue tomar el camino fisiológico, luego pasar al laboratorio. Entender el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro, la localización y función es una parte de la fisiología. Tenemos aquí a varios autores y sus puntos de vista, como pueden ser Frank Joseph Gall, considerado como el fundador de la neurociencia cognitiva, porque fue el primero en tomar la idea de que el alma está en el cerebro. Para Gall, el cerebro era el órgano específico de la actividad mental. Afirmó que cada una de las facultades que proponía era innata y se localizaba en una región concreta del cerebro. El enfoque implica también una psicología comparada. Gall era innatista y comparaba a los seres humanos con otros animales. La psicología de Gall también era conductista. Su sistema se basaba en la observación de conductas y prominencias craneales. Jean-Pierre Marie Florence consideraba que el alma residía en los hemisferios. Florence sostenía que no había conexión orgánica alguna entre el encéfalo y las funciones sensoriales motoras de las regiones inferiores del cerebro, es decir, se oponía a la teoría de Gall. El sistema nervioso, la vía de entrada y de salida. Charles Bell había distinguido entre dos conjuntos diferentes de nervios, los cuales eran los nervios sensoriales y los nervios aferentes. Los nervios sensoriales transmiten información al cerebro, mientras que el otro, o sea los nervios aferentes, formados por nervios motores y eferentes, llevaba la información del cerebro a los músculos, lo cual esta distinción proporcionaba cierto respaldo a la teoría de Gall, la cual era las distintas áreas del cerebro son responsables de los procesos mentales. Gustav y Edward, dos investigadores alemanes. Ellos anunciaron que la estimulación eléctrica del encéfalo puede desencadenar movimientos y que determinadas partes del cerebro, al ser estimuladas, parecen regular distintos movimientos. Nuevos métodos para la psicología experimental. Dentro de la psicología experimental encontramos la cronometría mental, la cual surgió de la astronomía, por lo que los astrónomos medían el tiempo que demoraban las estrellas en pasar por el campo visual de la retícula del telescopio. El problema fue que se tomaban medidas diferentes. A partir de esto, Helmholtz empezó a medir la velocidad de transmisión nerviosa. Donders se basó en estas investigaciones para hallar una velocidad objetiva de los procesos mentales. Este método fue adoptado por Wundt para llevarlos a los laboratorios psicológicos. Para la psicofísica, uno de los aspectos más importantes fue el paso de lo filosófico a las matemáticas. En este se dan los resultados de cuantificar medidas suficientes, pero esto se logra gracias a la investigación de Gustave Theory, en lo cual lo hizo manipular estímulos para que las personas que eran parte de la experimentación pudieran determinar qué sientan y cómo lo percibían entre sonidos, fuerza, etc. La test mental surgió en el siglo XIX y fue fundamental para la fundación de la psicología aplicada. En el ámbito educativo se intentó establecer criterios de nivel académico. Ahora vemos la filosofía en el umbral de la psicología. Veremos al autor Alexander Bain, lo cual lleva a cabo acerca del asociacionismo y de la fisiología. Abarcó gran parte de los temas psicológicos, desde la sensación inusual hasta la estética y la ética. La neurofisiología se encarga en el cerebro y la mente y se concibe en términos muy similares a los que mencionó Hom y Hartley, que habían propuesto. En Alemania, la psicología filosófica luchó contra la herencia validada del idealismo kantiano.
Por ejemplo, se quiso evaluar a los estudiantes con esos criterios y medir las diferencias infantiles en las capacidades mentales. La psicología experimental estudiaba la mente humana normal, considerando las diferencias individuales como una variable de error que debería minimizar mediante un riguroso control experimental. Algunos de los primeros test mentales se basaron en la frenología, heredada de Gall, con el objetivo de determinar las diferencias de las capacidades mentales y personales. Según Wundt, analizó y estudió la conciencia individual, donde da a conocer la aproximación genética e histórica en los procesos mentales superiores, formando parte de la filosofía idealista. Crea el primer laboratorio experimental. Gracias a esto se nombra a la psicología como ciencia. Él financió su laboratorio de 1879 a 1881. Sus obras principales fueron Principios de la psicología fisiológica y Psicología de los pueblos. Freud estuvo influido por el concepto de fuerzas primitivas inconscientes que están escondidas en la personalidad. Con Freud, el estudio del hipnotismo pasó a formar parte de la psicología del inconsciente, ya que utilizó la hipnosis en sus primeras actividades como psicoterapeuta. Hermann Bohm, de 1821 a 1894. Probablemente el científico natural más importante del siglo XIX. Fue un defensor enérgico de las ciencias naturales. Fue un exponente más consistente del naturalismo y del empirismo, dando a conocer sobre la medición de la velocidad del impulso nervioso. En el siglo XIX, fue un siglo de conflictos, la revolución industrial, el resurgimiento de la religión, etc. Las ciencias y las humanidades florecieron como nunca lo habían hecho antes. Aquí es cuando el hombre se desarrolla intelectualmente. Uno de los conflictos principales se dio entre el naturalismo o científico y la antigua creencia en la existencia de una realidad espiritual trascendente. El naturalismo, un producto de la Ilustración, esperanza. Con todo, se enfrentaban las creencias tradicionales. Los defensores del naturalismo no parecieron ver estos conflictos. Creyeron que era viable buscar estrategias, técnicas y científicas para cada problema humano. El problema principal que tuvieron era de convencer a la sociedad de su sinceridad y eficacia. La ciencia se convirtió en una nueva religión. La psicopatología es una raíz importante en la psicología que reside en el estudio de las mentes con trastornos. En Francia se vinculó la psiquiatría con la neurología porque tratan con enfermos de la mente. Psiquiatría y neurología. A los enfermos mentales siempre se les ha tratado mal. Hay textos que lo demuestran, como el de un político irlandés en 1817. El término psiquiatría proviene de Johann Christian Reil en 1808. Reil estaba feliz con la idea de que a los enfermos mentales se les tratara en lugar de que se les aislara. A finales del siglo XIV e inicios del siglo XX, los manicomios se saturaron, haciendo que cualquier intento de terapia desapareciera y pasara a ser de nuevo un almacén. Los psiquiatras y neurólogos creían que la causa de los problemas mentales era biológica. Lo presentaban como un problema genético en el que había un descenso en la escala evolutiva y se pasaba de la razón a los instintos animales. En conclusión, tenemos que los defensores del naturalismo creían que para todo problema humano podía hallarse soluciones técnicas o científicas, y se beneficiaron de compartir una única concepción newtoniana de la naturaleza, discrepando solo en los detalles. Así, la ciencia natural se estableció con éxito y pasó a dominar el panorama mundial intelectual. Por último, en el siglo XIX surgieron las tres corrientes fundamentales de la psicología. Wundt fundó la psicología de la conciencia, Freud fundó la psicología del inconsciente y psicólogos evolucionistas fundaron la psicología de la adaptación.